Vamos a conocer el informe de mercado laboral que ha presentado esta mañana UGT. Hablamos con su secretario general en Aragón, con José Juan Arceiz. Hola, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días o buenas tardes, ya casi hasta ahora, que estamos ahí entre la mañana y la tarde. ¿Qué datos arroja este informe que han presentado? ¿Qué es lo más destacado? Bueno, pues en principio lo que el informe arroja es que está hecho en un contexto de bonanza económica, al menos en lo que respecta a España y también a Aragón, con crecimientos del PIB por encima del 3%, y que eso ha significado pues que se haya reducido el desempleo en España y también en Aragón, que haya incrementado la cotización a la Seguridad Social, pero desde luego también en una perspectiva económica para el año 25, que si bien las previsiones iniciales pues hablábamos de unos incrementos del PIB superiores al 2%, yo creo que hoy en día nadie se atreve a decir qué va a pasar este año 25, ya que el tema arancelario pues puede cambiar en una dirección u en otra. Hemos analizado también y hemos visto pues que se han incrementado el número de empresas, que se han reducido el número de empresas sin trabajadores, a la vez que ha aumentado el número de empresas con trabajadores de 1 a 2, y arrojamos un dato muy importante en el tema de formación. Hemos analizado qué están estudiando nuestros jóvenes en Aragón y nos hemos dado cuenta de que hay un problema de género tremendo a la hora de elegir esos grados de formación nuestros jóvenes. Vemos que la mujer se inclina principalmente al sector de los cuidados, al sector de la estética, y por otra parte los chicos se están encaminando hacia pues, profesiones más tecnológicas, y esto no va a permitir en el futuro seguir reduciendo esa brecha salarial, porque las profesiones tecnológicas siempre se van a pagar y se van a cotizar más que la otra. Por lo tanto, es un tema que tenemos que incidir, y ahí proponemos pues el iniciar contactos entre los orientadores escolares con los orientadores profesionales para orientar a nuestros jóvenes hacia esa pues una formación que les permita tener mejores ocupaciones en el futuro. Sin embargo, también vemos que conforme va creciendo la formación, la presencia de la mujer es superior. Por lo tanto, al menos es un dato sí que es positivo. Y en definitiva, esto es un poco lo que hemos analizado. Vemos también problemas en la vivienda. Creemos que hay que actuar sobre las políticas de IRPF en la comunidad, en los tramos que se permite actuar al Gobierno de Aragón, y lo que pedimos es un aumento de las deducciones por cuidados de hijos de 1 a 3 años, a la vez de por cuidados a nuestros mayores, y también modificar los criterios para poder tener derecho a esas deducciones, ya que hoy en día prácticamente para tener pues derecho a una deducción en cualquiera de los dos aspectos estaríamos hablando de que hay que ser casi pobre de solemnidad para poder tener derecho. Pues todo esto es un poco lo que implica este estudio. Contiene muchísimas cifras, muchísimos datos, y también hacemos propuestas de por dónde deberíamos de actuar para poder mejorar el mercado laboral en Aragón. Bueno, pues vamos a quedarnos con uno de esos datos, que es sobre esa brecha de género que existe todavía en determinados campos. Estamos hablando tanto de formación profesional como de grados, José Juan, en el que no acceden, o sea, hablamos igual de un puesto técnico que de una ingeniería, no, al que no acceden las mujeres. ¿En la formación? No, hemos visto que cuando se llega a la universidad sí que es más paritario pues el tema de las profesiones. Sí que vemos que en ingeniería está poco más o menos igual, pero estamos viendo que en formación básica, en grado básico, en grado medio, grado superior, sí que hay datos que nos ponen digamos los pelos de punta. Por ejemplo, en todo el DEVA de informática, la proporción es casi de 1 a 10 entre hombres y mujeres. Las mujeres no se dedican a ese tipo de grados, sí los hombres, y sin embargo vemos en grados, por ejemplo, de esteticien o peluquería, con todo el respeto por supuesto a todas las profesiones, vemos que es justamente al contrario. Entonces sí que creemos que eso es una falta de orientación, porque todo esto se traduce en que cuando las mujeres acceden al mercado laboral en esas profesiones, vemos que los incrementos que hay y los salarios que hay en unas y en otras cambian mucho. Por lo tanto, habría que orientar para que nuestras mujeres vayan también a los grados pues digamos que van a tener unos mejores salarios en el futuro, para que consigamos reducir esa brecha de género que existe. Bueno, es que además estamos hablando de un nicho de mercado que se necesitan esos puestos precisamente tecnológicos e informáticos. Hablaba de esa bonanza económica también favorecida por la instalación de grandes multinacionales en nuestra comunidad que requieren de esos puestos de trabajo que solo se dan en el ámbito masculino, ¿no? Por lo que nos está diciendo. Entonces hay que incentivar eso.
sin ninguna duda, tenemos que actuar en la orientación para que orientar a nuestras mujeres, en este caso, a que opten a la hora de la formación profesional por este tipo de grados. La verdad es que sí que necesitamos también lo recoge el informe, que las empresas nos digan pues qué van a necesitar en el futuro. No se puede generalizar. Necesitamos 25.000 trabajadores, necesitamos 30.000, pero ¿en qué profesiones? Para poder orientar a nuestros jóvenes hacia esas profesiones. Y desde luego también, lo apuntamos en el informe, tenemos que mejorar las condiciones de Aragón. Aragón es un sitio idílico para vivir, pero necesitamos que haya una vivienda que la gente pueda tener. Lo habéis comentado antes. Desde luego, nosotros apostamos por un parque público de viviendas en cualquiera de los regímenes, bien alquiler, bien en compra, pero que desde luego no suponga que en los sitios turísticos de Aragón, por ejemplo, pues el pago de un alquiler de una vivienda para los trabajadores que quieren ir a trabajar allí, pues suponga entre el 70 al 80% de su salario. Eso no puede ser. Necesitamos un parque público, pero también necesitamos mejorar las condiciones de los convenios colectivos. Tenemos que seguir mejorando las condiciones, no solo para que los aragoneses y aragonesas que están estudiando en Aragón se queden a vivir en Aragón, sino para que tratar de captar talento de fuera, porque lo vamos a necesitar. Y también necesitamos un debate sereno, tranquilo, sobre qué hacemos con la migración, porque está demostrado que necesitamos personas migrantes para cubrir la falta de nacimientos que tenemos en Aragón, y eso lo demostramos en el informe. El porcentaje de las personas migrantes que están ahora mismo en el mercado de trabajo suponen casi el 20% de las cotizaciones en Aragón a la Seguridad Social. ¿Quién cree que podemos despreciar o renunciar a un 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social en Aragón? Lo mismo en España. Yo creo que es absurdo. Tenemos que hablar de políticas migratorias, tenemos que hablar de qué pasa con esa ley de extranjería, si se termina pues mejorando para que todas esas personas que ya están aquí, que están cifradas en casi 500.000 personas, puedan obtener los papeles con una cierta celeridad y se pongan a trabajar, pues digamos, con todos los derechos y con todas las cotizaciones para seguir aumentando pues nuestro mercado y nuestra seguridad social. Yo dudo de que todas esas personas que están ahora mismo en Aragón y en España principalmente no tengan un salario del que poder vivir. Por lo tanto, yo pienso que lo que hay que hacer es legalizar cuanto antes para que puedan entrar pues con los derechos y con las obligaciones que supone un contrato de trabajo. Y José Juan, una cosa ya vinculada a esto, si se agilizaran todos esos papeles, ¿también se cubriría esa parte de vacío que hay ahora mismo en puestos en la construcción, en la hostelería, de las que tantas veces hemos hablado y en la que existe una necesidad de mano de obra ya, y también en el sector del transporte? Yo estoy convencido que en los dos primeros sectores sí. ¿Por qué? Habría que hacer, por supuesto, políticas de formación para esos trabajadores y trabajadoras. Hemos visto que los datos del desempleo, nosotros estamos trabajando en tres nichos poblacionales. El primero es en la mujer. Vemos que las mujeres son más paradas, que hay más número de mujeres paradas que de hombres. Hay que trabajar ahí, pero también en las personas migrantes. Hay casi un 20% de migrantes en desempleo y tenemos que conseguir por darles formación para que puedan acceder a los puestos de trabajo. Y una vez que se haga el tema de la regularización, pues de luego hay unos cauces, que eso es la formación por arraigo, formación que permitirían darle a esos trabajadores primero los papeles más deprisa para que puedan trabajar y a la vez darles una formación para que puedan optar a estos puestos que estamos comentando. El tema de los conductores del transporte tiene otra problemática, como es la convalidación de los carnets de conducir en el caso que los traigan, pero si no también se pueden hacer políticas para que puedan acceder a un carnet de conducir. Pero hoy lo que cuesta sacarse un carnet para un transporte, pues un camión, un tráiler, pues ahora mismo es pensar que es inasumible por parte de estos trabajadores. Pues José Juan Arceiz, secretario general de UGT Aragón, gracias por habernos dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias a vosotros. Bueno, pues le voy a dar la palabra a María, como empresaria, a ver si puede responder alguna de las cuestiones que plantea ese informe. Sí, bueno, no me lo he leído en la totalidad, pero está fenomenal que también los sindicatos pongan sobre la mesa estos estudios y profundizaremos en ello. Y como decía Juan José, es verdad que hay una brecha de género, no solo, ahora hablaremos también de esa brecha de género y las consecuencias. Hay identificadas, por lo menos desde en Más Estima Aragón, que está impulsada
impulsada por COE Aragón, Directivas de Aragón y el Gobierno de Aragón, y están ayuntamientos locales, están universidades, centros tecnológicos, clústeres, colegios profesionales y empresas, pues para que tengamos ese ecosistema que nos permita aprovechar el momento en el que estamos viviendo, ese momento tecnológico. Lo que ponemos encima de la mesa, que es que hoy, a día de hoy, no solo hay una brecha de género, que evidentemente la hay, es preocupante y tenemos que trabajar en ella, como decía, no puedo estar más de acuerdo. También hay una brecha socioeconómica y una brecha geográfica, ¿no? Entonces, la brecha de género está muy ligada a los sesgos, hay que trabajarla desde pequeña, eliminar esos sesgos que tenemos instaurados de que las matemáticas o la tecnología no son para las niñas. Eso tenemos que erradicarlo, tenemos que trabajar todos en ello, las familias, los educadores, el gobierno, las empresas, los medios de comunicación. Al final la tecnología no tiene género y así tenemos que trabajarlo y desmitificarlo para que las chicas elijan la profesión que quieran, pero tecnológica, porque hoy ya trabajamos todos con tecnología, pues cada día esto va a ser en aumento y al final necesitamos que tener en toda la cadena de valor de las empresas a mujeres trabajando en todos los puestos, pero también en el liderazgo. Si las mujeres no se forman, corremos un riesgo de perder ese talento, ¿no? ¿Por qué decía Juan José que en la universidad no hay tanta brecha? Porque las mujeres a día de hoy eligen muchas carreras del cuidado, medicina, biotecnología, biomedicina, claro, eso cubre un poco, pero cuando va realmente, como también lo decía, ¿no? Informática, cuando eligen carreras más tecnológicas, ahí vuelve a descender y vamos desde el 25% incluso hasta el 10%. En la universidad y en los grados. Es verdad que en los grados se ve menos y en los colegios se ve menos, pero también hay datos ya que solo un 8% de nuestros jóvenes están recibiendo a día de hoy alguna formación relacionada con las tecnologías y con la ciencia, y eso es lo que no podemos permitir, tenemos que impulsar todo. Es verdad que si lo hacemos en extraescolares, ahí ya estamos incrementando posiblemente la brecha económica, por tanto hay que solucionar que todo el mundo tengamos acceso a ello y que también tengamos acceso a estas formaciones en todos los pueblos y en todos los rincones de Aragón para eliminar la brecha geográfica. Bueno, aparte de la orientación que mencionaba por parte de los orientadores de los institutos, que eso está muy bien, pero yo creo que la falta de referentes todavía es la causa por la que muchas chicas no se animan a determinados puestos. Y vamos a ir avanzando ya, vamos a ir agilizando, sí. Sergio. Sí, no, yo pensaba que esa orientación estaba ya un poco superada y que sí que se hacía un trabajo previo a la hora de elegir, bien sea un grado universitario, bien sea una formación profesional, abrir todo el abanico, pero sí que es cierto que igual siguen faltando referentes, en especial femeninos vinculados a esos campos más tecnológicos, pero yo creo que con el paso del tiempo cada vez más mujeres trabajan en los sectores, por lo tanto cada vez salen más referentes para que en el futuro los jóvenes, si reciben durante todo su camino aprendizaje, formación relacionada con las tecnologías, puedan querer apuntarse a este tipo de profesiones. Javier. Bueno, pues yo me voy a quedar con el titular que seguís poniendo en esta noticia, ¿no? Que es la pequeña y mediana empresa es el impulsor del trabajo, de la contratación, de crear puestos laborales. Y la queja de estas empresas sigue siendo la misma. Aquí tenemos también una pequeña empresaria, creo, en la mesa. Entonces, menos trabas laborales, menos trabas administrativas, menos cargas impositivas, más facilitar, porque claro, se habla muchas veces, no, pues vuelvo al gobierno central, salario mínimo, ley de la reducción de la jornada laboral. Bueno, pero quienes crean trabajo, y lo pone estudio tras estudio de manifiesto, son las pequeñas empresas. Y esas empresas siguen quejándose de, oiga, sí, muchas leyes, pero en el fondo a nosotros no se nos ayuda como se debería ayudarnos, con menos trabas, menos cargas laborales, más facilidad para contratar incluso, porque a veces ciertas leyes, o incluso la del salario mínimo, que todos pensamos que cuanto más salario mínimo mejor, cuanto más salario medio mejor, pero a veces estas empresas, esas leyes no son adecuadas para ellas, tienen sectores muy distintos y lo que todas piden es, oiga, póngame menos problemas,
desde la administración, no le pido que me ayude directamente, sino simplemente que me ponga menos problemas. Javier, si me permites, Sí, Miriam, pero vamos a avanzar, que nos queda muy poco tiempo. por defender también a la gran empresa, que también generan empleos y economía, evidentemente, pero lo que pasa en Aragón y en España es que tenemos casi un 90% de pequeñas empresas, y lo que tenemos que tratar, eliminando esas trabas, es hacer esas empresas más grandes, ¿no? Porque al final es el camino para hacernos más competitivos. Y bueno, volviendo a tu mención del salario mínimo, ciertamente, viendo los precios de la vivienda, los salarios tienen que subir. Sí, no, pero claro. Si quieren acceder a derechos básicos del ser humano. Sí, no, pero no me provoques, Miriam, porque claro, todos... la necesidad de hacer esa afirmación. No, pero creo que es muy difícil. Todos estamos de acuerdo en que los salarios, fíjate, no el mínimo, el medio. El problema es la productividad por hora y el salario medio. Y evidentemente todos estamos de acuerdo que ojalá subieran, pero quienes dan la posibilidad de que haya puestos de trabajo y mejores salarios son quienes los crean. Y ahí es donde más hay que apoyar, porque a veces se piensa que no, con una ley se soluciona todo, con una ley no se soluciona.